Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Hoy nos corresponde Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 17. Y hoy miraremos que si el Rey nos ha salvado, entonces seremos heraldos del Rey. Trataremos esta enseñanza en dos puntos. Como primero miraremos quién es el heraldo. Está ahí el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista. Como segundo punto miraremos el mensaje del heraldo. Está ahí el versículo 2 que dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siendo así, damos inicio al primer punto. ¿Quién es el heraldo? Hemos visto que Cristo es el Rey conforme a las Escrituras y por lo tanto es digno de adoración. Y en los presentes de los magos, en el oro, incienso y mirra, se nos mostró el sentido de la adoración al Rey. Le trajeron oro porque lo reconocen como Rey. Incienso, ya que solo el incienso en el Antiguo Testamento se le ofrecía solo a Dios. Por ello le ofrecieron incienso al niño porque sabían que aquel niño era Dios. Y le dieron mirra para el día de su sepultura, ya que es aceite para los muertos, bálsamo para los muertos, porque sabían que el Rey, siendo Dios, se hizo hombre para morir. Por ello este Rey es digno de alabanza, porque murió para librarnos del pecado y de la muerte. Este es el sentido de la adoración. Pero falta algo, el heraldo del Rey. Y un rey no puede hacer presencia sin un heraldo. En aquella época, los heraldos eran los mensajeros de los reyes. Cuando los reyes llegaban de las conquistas o de las guerras, el heraldo daba un mensaje al pueblo para que el pueblo abriera camino, abriera el paso para recibir al rey que iba cabalgando hasta su palacio. En el versículo 1 nos muestra que el heraldo del Señor, Jesucristo, se llama Juan el Bautista. Se llama Juan, que significa Yahvé, es misericordioso. Y tiene sentido que se llame de tal manera porque su mensaje consiste en presentar la misericordia de Dios, quien es Cristo. Y a razón de su oficio, las personas lo conocen como Juan Bautista porque sencillamente bautizaba. Este profeta vivía en el desierto. Una señal de ser un hombre apartado del mundo para Dios. Su único alimento, langosta y miel silvestre, como lo muestra el versículo 4. Las langostas son insectos, animales muy nutritivos para la salud. Juan no era comelón ni bebedor de vino, era un hombre consagrado porque era el pregonero del Rey. Cabe destacar que antes de Juan habían pasado entre 400 y 500 años en que Dios hizo silencio sin levantar a un profeta. Por eso, antiguamente, si algunos lo recuerdan, la Biblia venía con una hoja en blanco que dividía el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, como símbolo de los 400 o 500 años del silencio de Dios. Durante ese tiempo los judíos esperaban al último de los profetas, el cual era Elías, quien hizo caer fuego del cielo. Porque Dios había dicho en Malaquías capítulo 4 versículo 5, He aquí, yo os envío el profeta Elías. La comunidad estaba esperando a este último profeta, porque de ahí en adelante no vendrían más. Segunda de Reyes 1:8 dice, Elías era conocido por llevar un vestido de pelo, probablemente de camello, y por ceñirse sus lomos con un cinturón de cuero. Por eso, cuando miramos Juan capítulo 1, versículo 21, las personas le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué pues, eres tú Elías? Porque Juan anunciaba la venida del rey y vestía igual que Elías, con vestidos de pelo de animal y cinturón de cuero, como lo muestra el versículo 4 de nuestro texto de Mateo, al decir, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Pero era Juan el último profeta? ¿El Elías que habría de venir? Pero alguien dirá, no, pastor, Juan no puede ser el último profeta porque hay hombres en el día de hoy que son profetas. Pero ¿qué dice el Rey Jesús? Porque quien tiene la última palabra es el Rey. Escuchemos la respuesta que nos da el Rey. Capítulo 11, versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Hasta Juan llegaron los profetas. Juan es el último profeta, porque su profecía es increíble, porque anuncia al rey que ha llegado y no hay profecía mejor que esta. Además de eso, el rey reconoce a su heraldo al decir en el capítulo 11, versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará David un renuevo justo y reinará como rey. Salmo 22 profetizó que los soldados echarían suertes por sus ropas, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte, que atravesarían sus manos en el Salmo 22:16, horadaron mis manos y mis pies. Ni mis pies. Zacarías en el 12:10 profetizó el evento de aquel soldado que atravesó su costado al decir, y mirarán a mí a quien traspasaron. Isaías 53:4 profetizó sobre su desprecio, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Oseas 6:2 profetizó que al tercer día resucitaría, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Mas Juan el Bautista fue el mayor que todos ellos, porque Juan no solo lo profetizó, Juan lo presentó de manera directa, en carne y hueso, al decir, el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey había llegado, y ante ellos estaba presente. ¿Hay un profeta mayor que este? Por esa razón el Señor dice que Juan es el último profeta, porque todas las profecías se cumplieron en Cristo, porque presentó a Cristo de manera física. Juan no fue cualquier heraldo, ya que fue escogido por la Corte Suprema de los cielos, como lo muestra Mateo en el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta era la labor del heraldo, preparar el camino del Señor. Decir a la multitud, abran paso, enderezar senda. Esto es, uno a la derecha y otros a la izquierda, formando un camino para que miren pasar al rey. Vemos que fue Dios quien escogió a Juan por lo que había determinado en las Santas Escrituras. Es así como hemos visto en nuestro primer punto quién es el heraldo del rey, Juan el Bautista. Segundo punto, el mensaje del heraldo. Juan el Bautista no está predicando en una catedral, templo o sinagoga. No hay púlpito, no hay atril, no hay nada. Solo hay un hombre lleno del poder de Dios predicando en el desierto, como lo muestra el versículo 1. La importancia del heraldo no lo hacía un lugar, sino el poder de su mensaje. Versículo 2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que Juan debía proclamar consistía en 5 aspectos. Número 1, arrepentimiento. 2, la necesidad de Cristo. 3, redarguir la conciencia de su pecado. Y 4, la salvación. 5, el juicio. Todo el mensaje evangelístico debe contener estos 5 aspectos. Cada vez que le compartas a alguien el evangelio, no olvides mencionarle estos 5 puntos. Pero ¿en qué lugar Juan predicaba este mensaje? Versículo 5 dice que todo Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán iba a escuchar este mensaje, que abriría el camino al rey. Pero ese mensaje no era para abrir un camino donde unos a la derecha y otros a la izquierda. No. Ese mensaje era para que abrieran camino en sus corazones, para recibir al Rey en el interior de sus vidas. Por ello el contenido de su mensaje, versículo 2, es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque solo el mensaje del arrepentimiento y la fe en Cristo abrirá el camino del pecador para que el Rey gobierne en sus vidas. En aquella época, quien fuera heraldo debía proclamar fielmente las palabras del rey al pie de la letra, de lo contrario, le cortaban la cabeza. Juan fue fiel al mensaje del rey, el cual era proclamar el arrepentimiento de pecados para ir a Cristo.
Tan importante fue que en el versículo 8 lo repite. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Las personas no pueden venir a Cristo sin arrepentimiento. Arrepentimiento es dar media vuelta, cambiar de dirección, renunciar al pecado, dejar el mundo, los deseos, las pasiones de la carne para venir a Cristo. Este rey es digno y exige que a aquel que lo sigue renuncie a su pecado. El mensaje del rey es directo. ¿Quieres venir a mí? Renuncia a tu pecado. Hay una línea que él pone porque él es digno y si quieres cruzarla será con arrepentimiento, decidido a renunciar a tus deseos y pasiones por seguir al rey. Este es el mensaje del heraldo, un mensaje con autoridad. No hay titubeos, dejando en claro que no es Dios quien necesita del hombre, sino que es el hombre quien necesita de Dios. Esa es la predicación verdadera que humilla al hombre, glorifica y exalta a Dios. Hoy en día se presenta a un Jesús que se puede entregar a la ligera, donde no importa tu conducta, tu forma de vida, solo ven a Jesús que Él te ama, como si la gracia fuera barata, como si Jesús estuviera rogando por las calles diciendo, salvación, salvación, ¿alguien quiere mi salvación? ¿Alguien quiere aceptarme? Presentan a un Jesús que está rogando para que las personas le amen, pero la escritura, la predicación de Juan enseña una cosmovisión distinta, que si no te arrepientes, este rey hermoso no es para ti, que no es el hombre el que tiene la autoridad de decidir si aceptar o no aceptar a Jesús, que es el rey quien dice al hombre, arrepiéntete para venir a mí, de lo contrario verás mi enojo. 2. Les habla de Cristo al decirles el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, no quiere decir que vieron un reino o un castillo bajando sobre las nubes del cielo. Al decir el reino de los cielos se ha acercado, es porque el rey de los cielos había venido. Pero el pueblo no lo está esperando. Están viviendo de una manera desordenada. Y el rey ya ha venido, por tanto, Juan debe redarguir el pecado, señalar el pecado, porque el ser humano cree que es bueno y considera que no es necesario arrepentirse. Piensa que por sus buenas obras puede venir a Cristo y ser acepto, que son los otros malos, que son los demás malos y él no. ¿Y qué grupo, mis hermanos, y qué grupos son los que actúan de tal manera o piensan de tal manera, creyéndose los buenos? Aquí vemos que son los fariseos y los saduceos, que el versículo 7 nos cuenta que han llegado al bautismo de Juan. Los fariseos se distinguían porque procuraban practicar la ley. Ayunaban, daban el 10% de lo que ganaban al Señor, oraban públicamente en las calles, cuando llegaban a la sinagoga, al estudiar la palabra, amaban sentarse en los primeros puestos y creían que por hacer todas esas cosas se iban a salvar. Mientras robaban a las viudas, estafaban al pueblo, no ayudaban al pecador, sino que lo condenaban. No tenían compasión por el necesitado. Pero el problema de ellos no era solamente que unas cosas hacían bien y otras mal. El problema más grave de ellos era pensar que la obediencia, las obras, los salvaban. Por otro lado, están los saduceos, un movimiento político que procuraba la paz con el imperio romano y también ocupaban los altos puestos del sacerdocio. Eran adinerados, no se mezclaban con las personas de bajos estatus. Ellos estudiaban la ley de Moisés, pero tenían un gran problema. No creían en la resurrección de los muertos. Y en lo espiritual no creían que había vida después de la muerte. Mucha información pero sin poder, sin vida, pero se creían los buenos. Mas en el versículo 7, Juan el Bautista, de manera pública, delante de todo Judea, les dice a los fariseos y saduceos, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Generación de víboras es camada de serpientes. Las víboras eran serpientes pequeñas del desierto, pero engañosas y ágiles para morder, como los fariseos y saduceos, que con su lengua de serpiente levantarán falsas acusaciones para matar al rey. Las personas no vendrán al arrepentimiento si no se les expone su maldad. Por ello Juan es directo al poner el dedo en la llaga, señalando su falsa piedad, porque el problema del ser humano es que se cree bueno.
Por ello Juan les hace la pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque el pecador cree que puede huir de la ira de Dios porque piensa que su pecado pasado y presente se borran con buenas acciones. Buenas acciones tenían los fariseos, buenas acciones tenían los saduceos, ocupaban el puesto sacerdotal y estudiaban la ley, pero no tenían frutos dignos de arrepentimiento, de dejar lo malo por seguir a Cristo. Dios no quiere buenas obras, Él quiere frutos dignos de arrepentimiento. Por ello creen huir de la ira venidera porque son hijos de Abraham. Consideran que por el mero hecho de ser israelitas ya se salvan. Por ello les dice en el versículo 9: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pensaban ellos que al venir de Abraham serían libres de la ira de Dios. Si creen que por el mero hecho de ser hijos de Abraham son salvos, pues se equivocan. Así como en el Edén Dios creó al hombre del polvo, Dios puede levantar hijos de Abraham de unas piedras para que anden con un corazón de carne como es digno. La exclusividad de ser parte de un pueblo no los hace parte del pueblo de Dios. Dios es poderoso para levantar a otro pueblo. Pero personas creen que por ser parte de una familia cristiana ya son salvos, o porque llevan muchos años en la iglesia, pero no son más que autoengaños en el hombre que pretende que con ello escaparán del juicio de Dios. Se necesita más que eso, se necesitan frutos dignos de arrepentimiento, de dejar el pecado para buscar a Cristo. Una persona que deja el alcohol, por ejemplo, el cigarrillo, los bailes y no busca a Cristo, ahí no hay arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es renunciar al pecado para tener una comunión íntima y personal con el Rey que te salvó orando y escudriñando su palabra. Para eso te salvó Dios de su ira, para que le conozcan. La palabra dice: a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo murió para salvarte de la ira de Dios, para que puedas conocer al Padre. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? Por ello luchamos contra el pecado, el mundo y Satanás para quitar todo aquello que estorbe nuestra comunión con Dios. Ese es el fruto genuino del arrepentimiento, dejar el pecado para tener una comunión con el Dios vivo. Es decidir seguir a Cristo, pero hay personas que quieren venir a Cristo no por Cristo, sino para que supla sus necesidades y deseos. Ahí no hay frutos dignos de arrepentimiento. Si esto no sucede, si esto no pasa, ¿qué dice en el versículo 10? Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Noten que no dice que en algunos días o dentro de poco el hacha vendrá a la raíz del árbol, sino que de manera inmediata el hacha ya está a la raíz del árbol. Esta es una expresión de juicio. El Evangelio cumple dos objetivos al ser predicado. O el pecador sella su salvación o sella su condenación de manera inmediata. Que si no acepta a Cristo, ya el hacha, ya de manera inmediata está a la raíz. No hay términos medios. Los creyentes hoy en día no les gusta presentar un mensaje directo, sino que les gusta presentar un mensaje que muestre totalmente lo contrario, que pueda congraciarse con la multitud. Por ejemplo, cuando muestran el capítulo de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga la vida eterna. Solo dicen hasta ahí. Pero ¿qué hay del resto? ¿Qué dice el resto? ¿Qué sigue? ¿Qué más dijo Jesús? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nota esto: ya está condenado. Apenas se presenta el Evangelio al pecador, el hacha del rey está puesta a la raíz. ¿Crees o te condenas?
Los fariseos y saduceos representaban ese árbol estéril. Ellos no solo debían dar frutos de arrepentimiento, también ellos debían predicar al pueblo un mensaje de arrepentimiento. Ese era su trabajo, esa era su labor y no la hicieron. Ahora el heraldo les dice a ustedes, el rey les cortará la cabeza. Y más adelante el rey les reclama a ellos en el capítulo 21. Les dictará la condenación porque debían de llevar al pueblo a los frutos del arrepentimiento, pero no lo hicieron. Por tanto, dice Juan en el versículo 10, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La sentencia la hace más fuerte en el versículo 11 al decir, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo es la señal de una persona que ha decidido renunciar al mundo y por la fe ha ido a Cristo y Él ha salvado mediante su muerte y su resurrección. Cuando la persona decide bautizarse es porque está seguro de que Dios le ha salvado por medio de la fe, ya que el bautismo en sí no salva. El bautismo es para dar testimonio público de que Dios lo ha salvado mediante su muerte y su resurrección. Al sumergirse la persona en las aguas es símbolo de que ha muerto en Cristo y al ser levantado es porque ha resucitado junto con Él. Y se hacía público porque el mundo y la iglesia verán el testimonio de su nueva vida en Cristo. La predicación de Juan no solo es verbal, es pedagógica por medio del bautismo. Muestra la nueva vida que tendrán en Cristo si se arrepienten de pasar de muerte a vida y la resurrección dentro de los muertos cuando Cristo venga. Pero que si no aceptan este mensaje de amor, perdón, misericordia, bondad y vida, este reino será para ellos. Versículo 11 dice que el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan aquí ya nos ha hablado de 3 bautismos. El primero es el de las aguas, literalmente. Y el otro es 2 bautismos que nos va a hablar en el siguiente texto, ya que bautismo significa sumergir. Pero Juan da una serie de advertencias al decir que el que viene detrás de él es tan poderoso para bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Rey tiene el poder de bautizar de 2 maneras. La primera por el Espíritu, al ser sumergidos en su muerte y resurrección por medio de la fe en Cristo. Esto es el nuevo nacimiento. Pero también el Rey tiene el poder para bautizar en fuego. Pero este bautismo no es como algunos creen, que se refiere a un bautismo de fuego, del Espíritu. Es verdad que hay pasajes donde la Escritura atribuye el fuego al Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos capítulo 2:3 dice que hablaban de lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de los discípulos. En 2 de Timoteo 1:6 dice que Pablo ordena a Timoteo, o le dice a Timoteo lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Podemos ver que hay pasajes que atribuyen la palabra fuego a los dones del Espíritu Santo. Pero en este texto, en este de Mateo capítulo 3 versículo 11, no lo atribuye a un bautismo de fuego por el Espíritu, sino a una sentencia de muerte, como lo deja ver los versículos siguientes. Notemos que atrás la palabra fuego ya la usó para juicio al decir que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Ahora, en el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí Juan nos ilustra al Señor Jesucristo como un labrador que tiene en su mano una herramienta de labranza para separar el trigo de la paja. El trigo que se recoge en el granero se refiere a aquellos que, al creer en Cristo, han sido bautizados en el nuevo nacimiento del Espíritu para ser preservados de la ira del juicio de Dios. Y la paja representa a aquellos que al no arrepentirse,
al no dar frutos, serán bautizados, sumergidos en el infierno, en un fuego inextinguible. De principio a fin, el heraldo está presentando rey que salva y condena. Por tanto, cuando el texto dice bautizar en Espíritu Santo y fuego, se refiere a dar salvación y condenación. El heraldo no solo muestra una buena noticia, también una mala para los que se rehúsan a creer. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, que muestra la autoridad del rey. Es aquí donde el heraldo ha terminado su discurso y después de haberlo terminado, que sigue, que pase el rey. Versículo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Oh, el predicador no puede mostrar a Cristo a menos que Cristo venga primero a él. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Hay predicadores que, por medio de objetos, tratan de ilustrar o enseñar una verdad. Curioso es que en el discurso Juan no habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Hablar de la muerte de Cristo es importante, ya que la resurrección confirma que verdaderamente Cristo es el Rey, por cuanto Él es el Hijo de Dios, porque ha resucitado por el Espíritu Santo con poder. Al resucitar Cristo demuestra que en Él no hay pecado, porque es Dios, es santo, por tanto la muerte no lo puede retener. El fundamento de la fe salvadora está en la resurrección de Cristo. Es el hecho que confirma que es santo, hijo de Dios, heredero del trono. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Cristo fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pero ¿por qué razón Juan no les habló de este hecho importante y fundamental para la salvación? Porque este hecho Juan no lo predicó, pero de manera excelente lo ilustró, ya que sin palabras predicó a Cristo de manera pedagógica, porque delante del público tomó a Cristo y lo sumergió en las aguas, mostrando así que él se sumergiría en la ira de Dios Padre hasta la muerte para pagar el castigo por nuestros pecados, y al levantarlo de las aguas les muestra que él resucitará para darnos vida, por cuanto es santo y no se halló pecado en él. De manera inmediata los cielos se abren y descienden en una forma y desciende de forma de paloma a aquel que le levantará con poder de la muerte, el Espíritu Santo. Enseguida se escucha la voz del Padre que manifiesta por qué Jesús no será retenido por la muerte al decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oh, declarado con poder Hijo de Dios mediante la resurrección del Espíritu Santo. Mostrando, mis hermanos, así que no solo Cristo es el Hijo de David, heredero al trono, también es el Hijo de Dios. Por tanto, están ante el Rey de los cielos que ha venido a librarlos del pecado y de la muerte. Vaya forma de predicar Juan. He aquí el Rey. Juan no solo predicó a Cristo de manera verbal, lo presentó de manera real. Ningún predicador mostrará a Cristo de manera tan clara y nadie ilustrará lo que Cristo hizo como lo hizo Juan. Por ello es el último de los profetas. Mientras hoy en día una iglesia se mide por multitudes, aquí vemos a un Juan con una enorme multitud, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán que había salido a escucharle. Pero, ¿qué dijo Juan? ¿Cómo entretengo ahora a toda esta multitud para que se queden? Hizo campañas de milagros y aunque Dios sana, Él no hizo ningún milagro. ¿Cambió Juan el mensaje por uno humanista, sensacionalista, psicológico para retener las multitudes? No. La importancia de Juan no era retener gente, era dar fielmente el mensaje, y aunque el pueblo lo tenía por profeta, sus discípulos fueron muy pocos, porque esto no se trata de multitudes, se trata de verdaderos seguidores de Cristo.
El hecho de que Juan predique en un desierto nos enseña que la centralidad de la iglesia no está en la estructura de un templo, sino en la calidad del mensaje, en que éste sea cristocéntrico, centrado en la cruz del Rey. Que el heraldo no es solo el predicador, es todo aquel a quien el Señor ha salvado. No necesitas tener la mayor elocuencia o las mejores palabras, solo háblales del arrepentimiento, de Cristo, redarguye su pecado, háblales del juicio y de la salvación. El Rey no te manda que lo salves, solo comunica su mensaje, y cada vez que lo hagas, no será en vano. Por medio del mensaje, Dios sellará salvación o condenación para quien te escuche. Tu deber ante el Rey es única y solamente ser un pregonero o una pregonera valiente en dar su palabra. Sé fiel heraldo, vive en santidad. Dios respalda al pregonero que se aparta del mundo para asistirle de gracia y poder en el momento de dar el mensaje. Mira a Juan, su niñez y su infancia fueron en el desierto, apartado del mundo, orando en la soledad para dar un solo mensaje con poder. Los heraldos representan al rey, por tanto, debían andar bien vestidos. Nuestros desvestidos para el rey son el blanco del lino fino de la santidad. Procura retirarte a solas para buscar la santidad, para predicar con denuedo. Recuerda que esto de que Juan iba al desierto no se trata de decir que ahora nos vamos a alejar del mundo. Se trata de tener un tiempo con Dios para poder nosotros ser luz para este mundo. No es necesario que ahora salgas y te pares en una esquina y te pongas a predicar, aunque claro está, eso no está mal. Dios te permitirá momentos especiales en tu trabajo, en tus amigos, en tu familia para hablarles del Evangelio, compartirles tu testimonio, pero sé fiel al mensaje. Sé fiel, mis hermanos, a estas 5 marcas que está mostrando Juan en su sermón, en su enseñanza. Si vamos a hablar de nuestro testimonio, queridos hermanos, que sea con el fin de no brillar nosotros, sino con el fin de que brille Cristo, de llevarlos a la salvación. Recuerda comunicar el mensaje de Jesucristo con amor y autoridad. La autoridad no está en hablar duro, está en la convicción de hablar con certeza y seguridad. Recuerda que eres heraldo del Rey, no titubees, aún así, predícale al que dice ser cristiano, porque no sabemos si tiene el sobrenombre de cristiano. Si tienes temor al hablar de Cristo delante del hombre, es porque tienes miedo a los hombres y poco temor a Dios, y eso es una señal de falta de comunión con el Señor, porque un hombre que tiene comunión con Dios no teme a los hombres. Mis hermanos, sé fiel heraldo del Rey, fortalécete en el Señor, paz y gracia.